Iniciamos esta segunda sesión del curso de Filosofía y Lógica de cuarto grado y vamos a emitiendo aquí los estudiantes Juan David y Samantha a lo que va a ser esta sesión de clase. Y mientras ellos se incorporan, pues hoy vamos a iniciar el primer tema de lo que es filosofía dentro de nuestro curso. Muy bien. Entonces, esta fue una de las primeras clases que di cuando comenzaron filosofía, que después hubo el cambio de profesora. Entonces hoy vamos a hacerlo a manera de repaso. Y en la filosofía antigua 1, tenemos que la actividad filosófica surge en la antigua Grecia, aproximadamente en el siglo 6 y 7 antes de Cristo. Y esto coincidió con el hundimiento de la sociedad tradicional basada en lo que podríamos considerar una especie de orden feudal. Aquí comienza el boom de la filosofía. Y es que la filosofía buscaba explicaciones racionales. Esas explicaciones que todavía no estaban muy claras, digamos que para la época, vamos a decirlo así. Pero sí había esa búsqueda por explicaciones racionales del mundo, y por eso se solía decir que el surgimiento de la filosofía tuvo lugar en el paso del mito al logo. ¿Qué quiere decir del mito al logo? Bueno, aquí vamos a desglosar lo que es mitología en etimología. Y es que en etimología, mito significa cosmovisiones y logos significa, o logía significa palabras, tratado o ciencia. Entonces, mito como visiones y logo ciencia. Entonces, ciencia de las cosmovisiones, pudiésemos decir así. Y es que los presocráticos son los primeros pensadores que iniciaron el llamado paso de mitos al logo. Pero ¿cómo sucede este paso? Pues la religión griega, en la que habían dioses con formas humanas, pues lo pudieron ustedes evidenciar en la obra de la Odisea y la Ilíada. Entonces, ahí se puede ver pues lo que es estas figuras de dioses con formas de humanas. Entonces hablaban de dioses no humanos para explicar el origen del mundo, como el océano o el caos. Los saberes y tecnologías importadas de China, India, Egipto y Mesopotamia contribuyeron al surgimiento de la inquietud científica y filosófica en Grecia. El comercio permitía el conocimiento de otros pueblos, es decir, había un intercambio cultural. Mira, me fui para allá, aprendí aquello. Bueno, imagínense que Samantha se me vaya para Noruega. A Juan David lo vamos a mandar para Japón. No te voy a mandar para China, porque no quiero que te vaya a dar COVID. Pero vamos a mandarte para Japón. Ambos estudian en universidades y llegan después de 10 años aquí al Perú nuevamente con conocimientos nuevos. Y esos conocimientos vienen y lo aplican dentro del país, su país de origen. Entonces, de esta manera hubo un cambio, surgió algo nuevo. Vamos a ver qué me van a colocar acá. A mí me encanta cuando los estudiantes colocan algo en el chat. Te vamos a mandar lejísimo. Mejor, ¿para dónde vamos a mandar? Vamos a mandarte. No sé si quieres que te mande para Uganda, donde hace mucho calor. Juan David quiere Australia. Juan David, Australia a mí me llama mucho la atención, pero cuando veo que los animales más peligrosos, mortales, están allá, se me quitan las ganas. Así que siempre me imaginé ir a Australia a ver sus hermosos paisajes y de verdad que me interesé bastante. Pero de verdad que cuando veo lo que es los animales más peligrosos que hay en el planeta están en Australia, uy, se me quitan las ganas.
Samantha se quiere ir bien lejos, Samantha. Ay, Samantha, ¿qué estarás pasando ahorita? Está pasando por alguna dificultad. Bien. Aunque hay una isla donde sí te puedo mandar, Samantha, pero no hay tecnología. Ahí no hay tecnología. Un momento, muchacho. Un momentico. Sí. No lo Bien, muchacho, disculpe la demora. Entonces, ese intercambio permitía pues ese cambio, ese intercambio cultural. Ay, mosca pues Samantha. Vamos para acá. Entonces, dentro de la filosofía presocrática, ¿cómo sucede este paso? Pues la religión griega era en la que habían dioses con formas humanas, pues se podía ver dentro de lo que son las obras de la filosofía, de la obra de la Odisea y la Ilíada, podemos ver que sí, ciertamente habían dioses con figuras humanas, pero es que ellos querían buscar explicar el origen del mundo. Y entonces por acá tenemos en la siguiente lámina los prefilósofos. Y voy a ampliar un poquito la lámina porque aquí nos vamos a ubicar en este periodo de la filosofía antigua 1. Y es que en el siglo VI, esto ocurrió en Grecia, se situaban los filósofos presocráticos. Y entre ellos decía que las principales aportaciones que ellos conciben la naturaleza como un sistema integrado y un sistema dinámico que responde a leyes globales. Pero también las principales aportaciones eran la existencia de principios básicos permanentes. Ahora bien, los filósofos presocráticos comprenden, vamos para acá, un momentico, si escuchan por allá de fondo es mi esposo que está dando clase. Ok, entre ellos figuran los filósofos de Jonía, los filósofos de Italia meridional y los últimos presocráticos pluralistas. Y por acá tenemos a los filósofos de Jonía y su representante, el primero en reconocerse, fue el señor Tales de Miletos. Él afirma que existe un único principio y que es el agua. Todos estaban buscando el principio del todo. Y en esta clase yo di ciertos ejemplos sobre el principio del todo, que es el agua. Ahora bien, este es un repaso porque ya ustedes lo vieron en la primera clase y de repente se lo borraron, bueno, ubiquen otra vez el video. Está muy fácil. El otro representante es Anaximandro, quien señala que el principio de todo es el apeiron. Pues en algunos libros aparece apeiron y en otras aparece apeiron. Y este término es utilizado mucho por Anaximandro para referirse al principio u origen de las cosas. Y también van a escuchar la palabra G, también hace referencia al principio. Por su parte, Anaxímenes señala que el principio del todo es el aire.
¿Cómo es eso que Anaximandro señala al principio como el ápero? Bueno, señala que el principio de todo es el principio, pues, indicando que todas las cosas están identificadas dentro del primer principio, en lo ilimitado, en lo indefinido, en la Génesis, no de la Biblia, ojo. Por su parte, Anaxímenes cree que el principio está en el aire. Y por su parte, dentro de los representantes de Jonía, tenemos a Heráclito, que él señalaba que el principio de que era la realidad, pues la realidad es muy dinámica, pero que su principio está basado es en el fuego. Ah, muy bien, y si puedes ver aquí, en los representantes de Jonía, pues tenemos agua, aperion, o también puedes llamarle apeiron, tenemos el aire y el fuego. Por su parte, los filósofos de Italia meridional tenemos a los representantes como los pitagóricos, quienes descubren un orden en la naturaleza y ellos señalan que dentro de este orden hay un principio y está basado en qué? En los números. Y por su parte está Parménides, quien señala o estudia que el principio de todo es el ser. Si te das cuenta, los filósofos de Italia meridional distaban un poco de los filósofos de Jonía, porque los de Italia meridional ellos señalaban que todo estaba basado en los números y el ser. Y los últimos presocráticos pluralistas, ellos concilian el movimiento con un ser único. Y entre sus representantes tenemos a Empédocles, que señala que el principio está en los 4 elementos. Por su parte, Anaxágora señala que el principio son las semillas y los atomistas señalaban que el principio eran los átomos. Ahora, si comparas cada grupo filosofal, mira, los filósofos de Jonía señalan el agua, el principio, el aire, el fuego. Los de Italia señalan los números y el ser, pero los presocráticos empleaban los 4 elementos, en el caso de Empédocles, mira, agua, aire y fuego. Casi los primeros de los filósofos de Jonía, ¿verdad? Faltaba el otro elemento para poder conformar los 4. Pero ya ellos iban un poquito más allá, ya señalaban que era el átomo el principio de todo y señalaban también las semillas. Pero sin embargo, todos buscaban responder a qué? A las leyes globales. Ellos todos buscaban el mismo fin. Entonces, por eso es que en este periodo ellos buscan responder a las leyes globales y consideran la naturaleza como un sistema dinámico e integrado. Ellos buscaban la existencia de un principio básico permanente. La filosofía es bastante fuerte, ¿no? Entonces aquí tenemos una escala de todos los filósofos que están comprendidos dentro de esta filosofía antigua 1 y tenemos a Tales de Mileto como el primer filósofo en nombrarse dentro de la filosofía, valga la redundancia. Tenemos a Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Jerófanes, Heráclito, Parménides, Anaxágoras, Zenón de Elea, Protágoras, Empédocle, Artefonte, Gorgia, Meliso, Sócrates, Pródico, Leucipo y Demócrito. Entonces aquí tenemos los diferentes filósofos y los que pertenecen a las diferentes escuelas que la vamos a ver más adelante, la escuela de Milesia, la escuela eleática, los sofistas y la escuela atomista. Y vamos a ver ciertas incidencias que sucedieron dentro de esta filosofía antigua 1. Y vamos a mencionar al señor Tales de Mileto, pues una definida tradición nos presenta al señor Tales de Mileto como el primer filósofo naturalista griego. Por eso es que él encabeza la línea de los primeros filósofos. Entonces,
Él era natural de Mileto y fue considerado por Aristóteles el primero de los físicos. Un momento. Pero hay otro concepto en geometría que va más allá de la semejanza. Entonces, este señor era un gran matemático, astrónomo y político. Consideró que el principio del todo era el agua, el arjé de la física. El principio de todo era el agua. Pues las dos únicas afirmaciones que conservamos de él es que el agua es el principio de todas las cosas. Todas las cosas están llenas de dioses. Y entonces, tenemos acá, o en la siguiente lámina, no vayan a copiar porque esta clase ya yo la di, esta manera de resumen. La novedad que representa el señor Tales de Mileto, pues, respecto al pensamiento mítico, es que parece ser que fue el primero en buscar un elemento material o empírico y no mítico para explicar la esencia de la naturaleza. Claro, el hombre era naturalista también. Posiblemente estas ideas tengan su origen en la mitología egipcia y babilónica y que además se basa en la observación. Y como dato curioso, lo pueden buscar por internet, tenemos una famosa historia de Tales y la pirámide. Y es que un sacerdote egipcio le pregunta, sonriendo, cuál puede ser la altura de la pirámide del rey Khufu, la pirámide de Keops. Y Tales de Mileto reflexiona y a continuación contesta que no se conforma con calcularla a ojo, o sea, a simple vista, sino que la medirá sin ayuda de ningún instrumento. Se echa sobre la arena y determina la longitud de su cuerpo. ¡Wow! Los sacerdotes le preguntan, ¿qué es lo que está pensando? Este hombre se echa a la arena, va a medir la arena echándose, la pirámide de Keops echándose a la arena. Ese hombre está loco. Los hombres inquietos por ver esta actitud, pues ellos le preguntan, mira, ¿por qué te estás echando en la arena? O sea, ¿cómo vas a medir la pirámide echándote en la arena? Y Tales les explica, dice, me pondré simplemente en un extremo de esta línea que mide la longitud de mi cuerpo y esperaré hasta que mi sombra sea igual de larga, ¿ves? Sea igual de larga por la proyección de la luz. Bueno, en ese instante, la sombra de la pirámide de vuestro Khufu, o sea, de la pirámide de Keops, también ha de medir tantos pasos como la altura de la pirámide. ¡Wow! El sacerdote, un poco desorientado por tal explicación, porque había mucha sencillez dentro de su explicación, se pregunta si acaso no hay algún error. Y Tales le señala y le dice, pero si queréis que os mida esa altura, a cualquier hora clavaré en la arena mi bastón. Este método que utilizó el señor Tales de Mileto para calcular la altura de la pirámide de Keops es la que hoy conocemos en día como el teorema de Tales. ¡Wow! Entonces, ¿cómo midió Tales de Mileto la pirámide? Pues con su sombra y un bastón. Así de rápido, sin ningún instrumento. Y esto lo pueden conseguir en internet para que puedan ahondar un poquito más. Entonces, por acá tenemos en la siguiente lámina, un momento. Ok, el señor Anaximandro de Mileto. Bien, ya tuvimos el aporte del señor Tales, ¿no? Pues Anaximandro de Mileto, pues señala que el aire es el principio, lo indefinido y lo determinado. Es inmortal
e indestructible. Él supone un gran avance respecto al señor Tales de Mileto, ya que no recurre a un elemento empírico como el agua, sino a un elemento más abstracto del que comienza a separarse por un proceso de rotación, pues las sustancias opuestas entre sí. Entonces, al mismo tiempo que ofrece el principio del que surge la pluralidad, da cuenta al mismo tiempo de cuál es el mecanismo y cuál es la ley interna que rige el proceso. Entonces hay una búsqueda del equilibrio o justicia. Por su parte, Anaxágora fue uno de los alumnos más destacados de Pericles y Eurípides. Anaxágora había enseñado en Atenas durante cerca de 30 años cuando se le encarceló acusado de impiedad al sugerir que el sol era una piedra caliente y la luna procedía de la tierra. Entonces, por esta simple idea, pues, imagínate, fue acusado. Y luego se marchó a Jonía y ahí se estableció. Por eso es que él pertenece a los filósofos de Jonía. Bien, para Anaxágora el principio, él admite como principio la pluralidad y el movimiento y las transformaciones que se dan en la naturaleza. Pues él señala que nada viene a la existencia ni es destruir, sino que todo es el resultado de la mezcla y división. Él llama a los elementos o principios iniciales homeomerias o semillas, que son cualitativamente distintas y divisibles hasta el infinito. Anaxímenes, él concibe el principio, que es el arjé, que es el principio, como un elemento determinado. Aire, cuyo atributo son la infinitud y el perpetuo movimiento. El aire se diferencia en distintas sustancias en virtud de la rarefacción y la condensación. Y es que por la rarefacción se convierte en fuego. En cambio, condensándose se transforma en viento y después en nube y aún más condensado en agua, en tierra más tarde y de ahí finalmente en piedra. El hombre le da una explicación un poquito más secuencial, ¿ves? Un poquito más interesante. Sin embargo, todos buscaban la misma explicación. Buscaban explicación de las leyes universales. Por su parte, Empédocles sostiene que el ser es una esfera y en su interior se encuentra mezclado con estos 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. Y cada uno de ellos es eterno e imperecedero. Pero mezclados entre sí dan lugar a diversos seres. Y es que la mezcla está producida por 2 fuerzas cósmicas: el amor y el odio, como el yin yang. Cuando digo el yin yang me refiero a los opuestos. Al principio reina en soledad el amor, y todo es unidad, inmovilidad y homogeneidad. Pero luego, ¿quién viene? El odio. Y lo consiguiente que sucede es la separación. Parecen las relaciones de pareja, ¿verdad? Que en los primeros 4 meses del enamoramiento, bueno, yo no voy a decir 4 meses, me voy a atrever a decir 2 meses. Y me van a corregir. Me van a corregir desde su perspectiva de jóvenes, pero desde mi punto de vista adulto, para mí el amor como que de enamoramiento, la época del enamoramiento dura 2 meses. Que eso es puro amor empalagoso hasta que suceden cosas y llega el odio. Y es que del amor al odio hay solo un paso y viceversa. Entonces, algo así como que Empédocles nos está llevando. Entonces, ambos permiten la aparición del cosmos y los seres. Muy interesante lo que nos señala Empédocles. Que Empédocles me cae muy bien. Y bueno, Meliso de Samos, aunque no lo mencioné en la parte de arriba, pues fue un filósofo que perteneció a la escuela eleática y señala que él tuvo unos grandes escritos a través de su obra sobre la naturaleza o sobre el ser,
que nos han llegado a través de Simplicio. Tradicionalmente ha sido considerado discípulo y continuador del pensamiento de Parménides junto con Zenón de Elea, y sin embargo sus obras no parecen constituir una mera defensa de la filosofía parménidea, sino una auténtica ampliación original de la misma. Entonces, por acá, esta clase como ya la vimos, entonces durante ese periodo de la cosmovisión, que estaban en busca del ser y cuál será el ser, cuáles serán esas respuestas a esas leyes globales, todo lo que está en la naturaleza, cómo se concebía. Y entonces esto da paso al periodo antropológico o periodo también socrático. Y en este periodo antropológico y socrático tenemos que se desarrolla en una nueva etapa de la filosofía griega, así como vimos en literatura hoy, esos movimientos de repente medieval, literatura renacentista, la literatura moderna, y cambia, bueno, de esta misma manera surgen estos cambios, pero manteniendo la misma línea de la filosofía. Y es que esta se desarrolla en aproximadamente los años que abarca 450 a 400 antes de Cristo. Y en esa etapa se constituye un viraje hacia el hombre como ser social y político. Y el surgimiento de esta nueva etapa es consecuencia del auge político que trajeron consigo las guerras médicas. Entonces aparece además una popularización del saber. Fruto de esto, pues tenemos a los protagonistas como Sócrates y los sofistas, que me encantan los sofistas, por cierto, me fascina cómo es la actitud de estos chicos. Y sabios ambulantes que afirman saberlo todo y que cobran altos honorarios por impartir el do antropológico y el socrático. Entonces, aquí tenemos una breve retrato de los grandes filósofos. Me imagino que estarían discutiendo el principio del todo. Bien. Dentro de esta filosofía 2, antigua 2, tenemos a los sofistas. Pues los sofistas fueron los primeros en dar el nuevo matiz a la filosofía. Y es que estos personajes eran maestros y educadores, por eso es que le digo, me encantan los sofistas. Ellos se dedicaban a preparar a los jóvenes atenienses para la vida pública. Pues para pertenecer a la vida pública tenían que pasar por los sofistas porque ellos les enseñaban muchas cosas que les iba a servir para su vida adulta y para poder obtener cargos públicos. Les enseñaban cómo hablar y actuar, les enseñaban oratoria. Ellos mismos aparecían como oradores y dirigentes. Entonces podríamos decir que cumplían la misión que hoy en día desempeñan los publicistas y las universidades populares. Y es que los grandes dirigentes de Grecia, la élite intelectual, los grandes políticos, los escritores, buscaban a quienes, a los grandes maestros y educadores, muchachos, los sofistas. Por eso que le digo, me gustan mucho los sofistas. Si puedes tomar apuntes de esta lámina, chévere. Tome los apuntes, ya estamos por finalizar la clase, así que toma los apuntes necesarios porque es interesante este aspecto de los sofistas. Me caen bien estos chicos. Muy bien, un aplauso por ellos. Traigan lo que puedan y si no, bueno, les va a tocar ver el video para dar respuestas. Bien. Y para continuar el tema, tenemos aquí a Protágoras y a Sócrates. ¿Qué hacen estos señores acá? Pues Protágoras, entre los sofistas, la mentalidad más profunda y filosófica fue el señor Protágoras, un sofista. Él formuló una serie de principios en nombre de los cuales actuaban los sofistas. Fue el primer filósofo del nuevo estilo. Fue más profesor que investigador, es decir, se dedicó más a enseñar que a investigar. Se destacó como un gran orador y popularizador. En edad ya madura llegó a Atenas y perteneció al grupo de los amigos de Pericles. Muchos de los contenidos que doy aquí van para el examen. Les paso ese dato caliente. Muchos de los que tengo aquí en la lámina
pasa a preguntas a desarrollar en el examen final, que el próximo miércoles les voy a anunciar cuándo va a ser el examen. Ya nos quedan escasos minutos de clase, nos indica la plataforma Zoom. Entonces, puede que te aparezca quien perteneció al grupo de amigos de Pericles y fue el señor Protágoras. Toma datos. Sus escritos más importantes es el Tratado acerca de la verdad y el ser. Otra de sus obras es acerca de los dioses. El objeto de su investigación fue el hombre. Además, como todos los sofistas en general, se preocupó por la dialéctica, la retórica, la política y la ética. Él fue más profesor que investigador y por eso se menciona entre uno de los sofistas más destacados, que es Protágoras. El famoso señor Sócrates, pues vamos a hablar un poquito de él. Nació en Atenas, donde pasó su vida. Unió en su persona a un gran pensador, como un gran hombre de acción. Cuando las condiciones lo exigían, sabía servir a su país, ya sea como soldado, ya sea de empleado. Durante la guerra se comportó como un gran héroe durante el tiempo de paz. Su doctrina, pues, se preocupó casi exclusivamente del hombre, igual que el señor anterior, el filósofo anterior. Pues en él le absorbió lo que consideraba como lo más importante y lo más valioso, los problemas éticos. A él no le interesó estar estudiando la naturaleza y las leyes universales, las leyes que no se podían, las leyes que discutían en la filosofía antigua 1. No. Ya va, muchachos. Ok. Entonces, ya estamos por finalizar y nos vamos un momentico al libro y nos vamos a ahondar en la página 35, que es la filosofía antigua, el periodo cosmológico, que lo vimos cuando me tocó en esa ocasión la primera clase del curso y después hubo el cambio. Pues tenemos los presocráticos del periodo cosmológico, como señalamos en las láminas anteriores, a Tales de Mileto y con su famosa pirámide. Ya sabes el dato curioso, ¿verdad? Ahora bien, por aquí en el libro, vamos a avanzar un poquito. Tengo ciertas dificultades para avanzar rápido a como yo quiero. Bien. Uy. Ok. En el tema que estamos ahorita, que es filosofía antigua 2, este periodo antropológico, pues aquí puedes observar que hacemos mención de los sofistas. Míralo. Aquí los sofistas. Y es que en nuestro libro podemos observar como material adicional que los sofistas también se dividían en dos grupos. Los sofistas antiguos como Protágoras, Pródico, Hipia, Antifón, Gorgia, y los sofistas nuevos como Critias y Hipódromo. Y es que al inicio fue un nombre aplicado por los antiguos griegos, especialmente los atenienses, y se lo destacaban a los hombres eruditos, tales como los 7 sabios de Grecia, que tenemos aquí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego se le aplicó este nombre a los maestros itinerantes que proporcionaban instrucción en diversas ramas del conocimiento. Como te puedes dar cuenta, tenemos a Protágoras, que fue el más importante de todos los sofistas. Fue el primero en llamarse a sí mismo sofista y en enseñar a cambio de dinero. ¿Te estás dando cuenta? Otro aspecto importante del señor Protágoras, que él fue el primero en ¿qué? En enseñar a cambio de money, de dinerito. Yo creo que le vamos a dar las gracias a los educadores a Protágoras, porque monetizó la educación. Enseñó gramática, retórica e interpretación de la poesía. Entonces, también tenemos que
El fundamento de su reflexión fue la doctrina que nada es bueno o malo, verdadero o falso, y de una forma categórica. Y el señor Sócrates, pues, es una de las personalidades más interesantes dentro de esta, lo que es esta parte de la... Un momentico, muchachos, por aquí, déjenme que se me... Ok. De lo que es la filosofía antigua 2. Él vivió con los sofistas, pero se diferenció de ellos porque Sócrates no cobraba por enseñar. Sócrates sus clases las daba gratis, pero interesante. Más adelante vas a poder observar un dato muy interesante de Sócrates. Sócrates era hijo de un escultor y de una partera. Entonces, Sócrates creía en la superioridad de la discusión sobre las escrituras y por lo tanto pasó la mayor parte de su vida de adulto en los mercados y en las plazas públicas de Atenas, iniciando diálogos y discusiones con todo aquel que quisiera escucharle y a quienes solía responder mediante preguntas. Cuando Sócrates preguntaba, por ejemplo, ¿qué es la justicia?, él pedía una definición. Definir es poner límite a algo. Y por ello decir lo que algo es. Por tanto, la definición nos lleva a la esencia y al saber entendido como un simple percibir. Entonces, el centro de su ética es el concepto de virtud. Su teoría se fundamenta en la idea de que solo obra mal el que no sabe, el ignorante, y que el saber significa también virtud. A esta teoría se le conoce como el intelectualismo moral. De ahí el imperativo socrático, conócete a sí mismo, donde lo más importante es que el hombre se conozca a través de sí mismo. Lo que más le interesa al hombre es saber qué debe hacer para ser feliz. Sócrates es el filósofo que buscó persistentemente esa verdad, pero reconociendo la inmensidad del saber, y siempre decía su famosa frase, pendiente que sale para el examen. ¿Quién dijo esta frase? Solo sé que nada sé. Pues lo decía, era Sócrates. Entonces, para finalizar esta clase, quedamos con filosofía en la página 37. Tampoco hay actividad domiciliaria para esta clase y la vamos a terminar el día miércoles en su horario correspondiente. Entonces, muchachos, hasta aquí la sesión de hoy. Ya pueden realizar la desconexión de la plataforma Zoom. No hay actividad domiciliaria en filosofía. En filosofía sí hay actividad domiciliaria, corrijo, en la página 21 y 26. Hasta que me fusioné. Cuídense pues, muchachos. Desconéctense ya de la plataforma. Y de esta manera hemos llegado al feliz término de esta sesión con la participación de los estudiantes. Recuerda que nos vemos el día miércoles para dar continuidad a este tema muy interesante con el señor Sócrates. Así que cuídense, muchachos, y nos vemos en la próxima sesión de clase del día miércoles.